China simula el cerco de Taiwán en la tercera jornada de maniobras, mientras que Taiwán activa a sus fuerzas aéreas en respuesta a los continuos ejercicios chinos. La operación militar de 3 días, bautizada como Espada Conjunta, debería terminar esta jornada según el mando del Ejército Popular de Liberación chino. El gigante asiático ha desplegado decenas de cazas y buques de guerra en torno a Taiwán en una airada demostración de fuerza después de la reunión que tuvieron hace unos días la presidenta de la isla y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Washington ha pedido moderación y que no cambie la situación, mientras sigue de cerca las acciones de Pekín. En plena escalada de tensiones, Estados Unidos ha anunciado que un destructor lanzamisiles navega por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional, que China se disputa con países de la zona. Tras su reciente visita a China, el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho un llamamiento en una entrevista para que Europa mantenga una política exterior independiente. Europa no debe quedar atrapada en los desórdenes del mundo y en crisis que no son suyas, ha destacado Macron. Los ejercicios del lunes incluyen una simulación de ataques con munición real frente a la costa rocosa de la provincia china de Fujian, a unos 80 kilómetros al sur de las islas Matsu de Taiwán y a 186 kilómetros de Taipei. Taiwán ha denunciado las maniobras. Bueno, tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, vamos a comenzar de atrás para adelante. Sí. Estas declaraciones de Emmanuel Macron, que muchos consideran desacertadas, porque dicen los desórdenes del mundo. Es un desorden lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. Evidentemente no. Hay varios elementos. Primero, una tradición muy fuerte que se engraniza con el héroe de la Segunda Guerra Mundial de los franceses, que es el general de Gaulle. Recordemos que el general de Gaulle sacó en la década del 60 a Francia del comando de la OTAN y lo llevó a algo que molestó mucho a Estados Unidos, a tener su propia fuerza independiente nuclear. La Force de Frappé, como la llamaba aún en el caso de submarinos. Eso es una vieja tradición de la política francesa que renace cada cierto tiempo. Volvió a renacer con Mitterrand y volvió a renacer con Hollande. Ahora es el caso de Macron. No hay duda que hoy día Europa, por mucho que lo intente Francia o Alemania independientemente, y más aún sin el apoyo y sin que sea parte del Reino Unido, no tiene ni capacidad financiera, ni capacidad militar, ni organización política. Recordemos que son 28 países que no siempre están de acuerdo, generalmente no lo están. Pero aquí lo que vemos es que la Unión Europea no se meta en el conflicto China-Estados Unidos. Sin embargo, necesita a Estados Unidos para el conflicto europeo con Ucrania. Eso también es una vieja tradición. Como usted ve que muchas veces han aceptado de buen gusto a Estados Unidos cuando ha ido a resolverle los problemas a los europeos. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó por supuesto en la Segunda. Recordemos que hubo una Francia ocupada que colaboró con el régimen de Vichy. De Vichy con Pétain. No es una historia que a ellos les guste recordar, pero así se hizo. Y Estados Unidos también, recordemos que se vio involucrado en la Indochina, en Laos y sobre todo en Vietnam, para suplir en la Guerra Fría el rol después de haber sido derrotado en de los franceses. En Dien Bien Phu. Después de haber sido derrotado en Dien Phu. Y el mismo general derrotó después a Estados Unidos. Giap, el general Giap. El general Giap. Ahora es un elemento que renace con cierta fuerza y recordemos que en los inicios de la invasión Macron hizo lo posible junto con Alemania para que no se concretara con Francia e incluso actuó como portavoz. Lo que ayuda también es que hoy día está pasando por un conflicto político interno muy fuerte, está siendo acorralado, como lo muestran las noticias, por la protesta, para algo en que sí tiene razón, que la necesidad de resolver el tema de las jubilaciones, las pensiones. Ahora bien, volviendo al tema de China y de todos estos ejercicios que han rodeado a Taiwán, realmente, ¿qué es lo que quiere demostrar China? Ese tour de force, ¿por qué? China quiere demostrar que ha llegado a una situación en la cual no se siente amenazado por una petición de Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos también contribuye a veces con la invitación, por ejemplo, a que ejerza moderación, entre comillas. Si había poco fundamento
para que hiciera estos ejercicios militares que se hacen coincidir a propósito. Cuando llegó Nancy Pelosi a Vietnam, que la consideran, perdón, a Taiwán, que la consideran territorio chino, no hay ninguno para que haya pasado a visitar al portavoz de la Cámara de Representantes en territorio norteamericano. Y en ese contexto no hay ninguna justificación, pero yo estoy convencido que China va avanzando hacia un estatus geopolítico donde no se considera que la amenaza es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una relación comercial que a veces se confunde. La relación comercial puede favorecer a ambas partes, pero desde el punto de vista geopolítico, desde un tiempo a esta parte, todo lo que hace China, con el visto bueno de Occidente muchas veces, no hace sino favorecer a una de las partes, que en este caso es China. Pero, sin embargo, hay una especie de lastre, hablando de geopolítica, de la realidad china. Un país de 1.300 millones de habitantes, yo he estado 2 veces en China, 300 millones civilizados, que es prácticamente la población de Estados Unidos, pero hay 1.000 millones que viven en el más allá, que viven realmente bajo un régimen de esclavitud, prácticamente en la Edad Media. Sí. Y sin derechos sindicales. Y sin derechos de ningún tipo. De naturaleza. Ahora bien, ¿cómo puede llegar a ser una potencia de primer orden hegemónica con ese lastre de 1.000 millones de habitantes? Ellos están conscientes y ese lastre también se ha expresado ahora en Rusia y también es un lastre de demografía. Recordemos que en algunos años más India va a sobrepasar a China. La parte buena que ha logrado en las últimas décadas China desde su incorporación al comercio internacional es que ha logrado reducir la pobreza como nunca antes probablemente se hiciera en la historia, salvo en los orígenes de la revolución industrial. Pero el elemento es cierto, China tiene 100 millones en las clases medias, pero todavía tiene centenares de millones en la extrema pobreza y ese solo hecho lo transforma en un país inestable, además que no hay derechos de ninguna naturaleza. Ahí la explosión puede venir por otros lados, la situación económica no ha avanzado y lo que tiene muy claro el régimen es que ha establecido una especie de pacto, en el sentido que no hay un cuestionamiento a la estabilidad que ofrece el Partido Comunista en la medida que vaya mejorando la situación, pero todavía tienen centenares de millones de personas en la pobreza y que es el verdadero lastre que le impide ser todavía considerada la primera potencia. Así es. Gracias, doctor. Gracias a usted. Regresamos de inmediato.